Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Quisiera puntualizar en un caso reciente de violencia que terminó en la muerte de un bebé de 14 meses aquí en San Salvador. Se trata de la madre Zulma Patricia Chávez, de 20 años, que ya enfrenta un proceso judicial porque según medicina legal, antes hubo una violencia física. Se trata de un caso que desde luego despertó mucha indignación y eso es producto del tema de que vamos a hablar ahora, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, este caso revela precisamente la situación de violencia que tenemos en El Salvador, que además recae esencialmente sobre las niñas y los niños. Lamentablemente, este caso muestra el elevado número de casos de violencia que ocurre en el hogar producido por padres, madres o personas cuidadoras. Un dato importante que es bueno compartir con la población, que está vinculado a la urgente necesidad que nosotros como familias y como sociedad volvamos la mirada a nuestro deber de proteger a los niños y las niñas. Del total de casos recibidos en las juntas de protección, 8.667 hasta agosto del presente año, tenemos más de 10.170 víctimas, niños y niñas. Y de este total, el 50% son niños y niñas víctimas de violencia física, de maltratos en el hogar. Este caso, si bien ha llegado al extremo, nos revela una situación gravísima dentro de las familias respecto a la protección que debe tenerse hacia los niños y las niñas. El uso de métodos violentos para la educación, para la disciplina o simplemente porque la persona adulta está cargada con problemas personales, con situaciones económicas, incluso con padecimientos de orden de salud mental que no han sido debidamente atendidos. Los vecinos veían que habían ciertas, digamos, comportamientos de la madre hacia el bebé desde un principio de maltrato. La pregunta es, ¿podían ellos denunciar y evitar esta muerte? Aquí es bien importante el dato que yo daba originalmente, son la cantidad de denuncias que recibimos anualmente por violaciones a derechos de niños y niñas y de quiénes las recibimos. Yo le comentaba que de más de 8.000 casos tenemos 12.503 denuncias hasta el mes de agosto de este año. Quiere decir que vamos a cerrar el año con 14.000 denuncias aproximadamente, que ha sido la media desde que nos instalamos como sistema de protección de niñez. Año con año nosotros recibimos un número grande de casos y yo le explicaba, más del 50% o 60% según el año, se trata de vulneraciones al derecho a la integridad personal, de abandono, de violencia y otros casos de explotación de las familias hacia sus hijos, etc. Es importante analizar este dato, los casos, la investigación casuística siempre nos ayuda a identificar este tipo de situaciones para identificar cómo está de convulsionada nuestra sociedad. Sumo también el caso más reciente de un hijo y un sobrino de un político en el oriente del país que se supone, ¿verdad? También agredieron a una niña de 5 años y ahí están. Por eso me trae a colación ese planteamiento de que el problema de la violación o de la violencia contra la niñez está internamente, a veces hasta nuestra propia familia, ¿no? Yo creo que parte de nuestra campaña en el INDA realmente es sensibilizar a la familia. Pareciera que el INDA solamente recibe problemas. Y en este año llegamos a más de 11.000 familias con un programa que también se llama También Yo Soy Persona. Y tiene que ver con esto. En realidad es la familia la que debe proteger. Es la familia la que debe brindar amor. Y en estos casos de ejemplo que nos está dando usted, en que ejerciendo brujería una madre que parte de la brujería realmente asesina a sus hijos, no nos cabe en la cabeza normal. Pero también yo creo que hay que reflexionar que ese ámbito de violencia, de zozobra, de inseguridad, de todo lo que a veces pasa en las comunidades, bueno, no todas las personas realmente tienen una madurez emocional fuerte y también son llevadas a cometer ese tipo de errores.
Yo no estoy justificando ningún error. Yo creo de que nosotros debemos de atacar el problema y por eso parte de nuestro programa es llegar a la familia dentro de la prevención de la violencia. Yo estoy convencida de que si un padre o una madre se convence de que sus hijos lo que necesitan es amor, atención, comprensión, ayuda, apoyo, eso no lo van a encontrar en ningún lado, sino es dentro de su hogar. Llevar servicios a la comunidad nos va a abrir una puerta o nos está abriendo una puerta distinta para nuestra sociedad. Si seguimos con estas condiciones en las que nos encontramos, lo que vamos a tener son más casos como este o casos todavía más graves, familias que son asesinadas o que ellas mismas provocan una situación de extrema violencia. A ver, ¿cómo podemos prevenir más muertes o más violencia? Denunciándolo, ¿verdad? Claro. Si alguien lo sabe. A ver, quiero conocer un poco la estructura de trabajo que tiene en este caso el ISNA, porque creo que es importante, digamos, saber, llegan ahí cuando ya estos cuadros, cuando estos casos ya han reventado, perdóname la expresión, ¿así es? En realidad el ISNA es una estructura que está a nivel nacional, tenemos 1.402 empleados y empleadas. Tenemos oficinas regionales tanto en San Miguel como en Santa Ana en la parte central, pero igual tenemos 10 centros de protección, que son los chicos y chicas que entran ahí cuando ya las juntas de protección o los jueces emiten una medida de protección para ellos, ahí donde yo explicaba que hemos atendido una gran cantidad durante el año de más de 2.000 niños y niñas y adolescentes, pero igual este es uno de los programas que es el programa de protección a nuestras niñas vulneradas en sus derechos. Que es quitar, perdón, es sacar al niño del seno de la familia, donde está siendo agredido. Vicioso de que se Eso es lo que quería. Ajá. Y ahí donde yo explicaba que en el ISNA durante el año han pasado más de 2.000 y hay actualmente más de casi 600 en protección permanente, en que el juez da la medida hasta que cumplan su mayoría de edad. Igual que la Junta, se les protege para que no vaya a causarle la muerte, como en este caso a nuestros niños. El segundo programa que tenemos nosotros es lo de la primera infancia, que es ese programa que trabajamos con las familias que no pueden cuidar por la parte laboral a sus hijos, y ahí donde tenemos más de 8.000 niños y niñas de 0 a 6 años en la parte de la primera infancia. El otro programa que tenemos es el de la promoción de los derechos y el de prevención de la violencia. Realmente ese programa va unido. Es ahí donde incluso construimos la ciudad de las niñas. Cuando entramos a etapas, incluso hasta del niño, ya hablando en tema de adolescencia, de rebeldía, para poder entender un poco este tipo de comportamiento. Hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Ahí hay unas cosas que no dejan de colmar, pero también si la persona, como usted dice, no está preparada, si el padre o la madre no está preparada para entender ese comportamiento, esa metamorfosis que por naturaleza Dios nos ha dado, ahí es donde entran los, digamos, los choques. Es que aquí es bien importante recordar que un niño o una niña aprende a desarrollarse y aprende sus conductas desde sus primeros años de vida. Desde sus primeros años de vida. Por eso es que la apuesta estratégica de país debe ser el trabajo con los niños y niñas desde la primera infancia y el fortalecimiento a sus familias. Un niño o una niña que recibe violencia en su casa, que escucha que su madre o que su padre son violentadores, que su madre recibe violencia en el hogar, eso es la conducta que va a aprender. ¿Por qué muchos padres se asustan y se sorprenden porque sus hijos se incorporan a las maras o pandillas o porque sus hijos tienen conductas no adecuadas porque son disciplinados en la escuela, etcétera? Bueno, eso lo aprendieron en su casa o eso no se detectó en el hogar a temprana edad. Estas conductas adolescentes que son contrarias a la ley son conductas que pudieron prevenirse en el hogar desde temprana edad. Y mucho podemos hacer las mismas madres, que también a veces son víctimas de violencia, los familiares, las abuelas, los tíos y los vecinos, poniendo denuncias ya sea en el sistema de niñez, en las juntas de protección o directamente en la fiscalía. ¿Hay instrucción legal para no sé si es secuestrar la palabra correcta? Para proteger al niño o a la niña. Y no sé, ¿Lo hacen las juntas de protección? No es de comisión, obviamente, no. De llevarse un niño inmediatamente. Se llama acogimiento de emergencia. Ok, sí, perdón, porque es un término
¿Ese es que el sistema de protección de niñez? acogimiento, lo pueden llegar a coger Acogimiento de y- emergencia desde Sí. inmediatamente antes Este es un rol que hacen las juntas de protección de la niñez y adolescencia. Un caso que nosotros conocemos de un niño o una niña que está siendo agredida. Lo primero que hacemos nosotros al llegar a nuestras juntas es dictar una medida para proteger al niño. Estos son los casos que llegan a ISNA. ISNA asume con ese la rol. denuncia. Sí. Por eso Una es denuncia, importante la la denuncia. denuncia. La denuncia se pone en la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia. Ahí se analiza el caso, si es necesario se va a la casa, por lo general se va a la casa, se investiga. Si identificamos que se trata de una violación o violencia sexual reiterada, se remite el caso a la Fiscalía y el niño o la niña va con una medida de protección a un centro de ISNA. Y es ISNA quien desarrolla el programa para restituir el derecho al niño o a la niña o para protegerlo de ese inminente riesgo. La Fiscalía y la Policía obviamente tienen que hacer su parte, que es investigar, procesar y sancionar al culpable de la violación. Yo explicaba que el sistema de protección está funcionando precisamente para aquellos casos extremos que ya representaron una vulneración a derechos de niños y niñas por maltrato, por abuso, por desprotección, incluso de salud. Casos muy graves hemos tenido, por ejemplo, de casos en que las familias deciden no llevar a sus hijos a atención médica por sus creencias, por sus costumbres y que les ponen también en riesgo sus vidas. O casos en los que no se les matricula, no se les envía a la escuela y no se garantiza su educación. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.